Qué alegría verlos. ¿Cuántos están contentos hoy? Es una alegría congregarse, ¿verdad? Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, es que estar congregado y concentrarse sobre todo en la alabanza a Dios es sentir como un pedacito del cielo acá en la tierra, porque se olvidan todos los problemas, hasta los dolores se olvidan muchas cosas en la alabanza a Dios. Entonces, qué alegría verlos esta mañana. Bien, el mensaje de hoy lleva por título El verdadero fruto. Para los que toman notas, el verdadero fruto. Esta semana estuvimos en Pereira con Sandrita. El domingo terminó el culto aquí, tomamos un avión para Pereira. Teníamos una reunión con el coordinador internacional que estuvo, del nuevo coordinador internacional de Emaús, que estuvo acá predicando el domingo pasado, el hermano Marlon Govender estuvo acá, y el hermano Jaime Fleming. Entonces nos fuimos a Pereira y nos fuimos a una finca que tienen los hermanos allá, una finca en las afueras, y es un campamento instituto bíblico, donde hay unos estudiantes internos por un año, ahí en ese instituto bíblico. Pero es una finca muy hermosa, y realmente desde la última vez que fuimos a esta vez está muy mejorada, muy linda. Sobre todo tenía árboles, y es lindo acercarse a un árbol de naranjas, y allá habían árboles de naranjas. Imagínese, la esposa le dijo al esposo, Elizabeth le dijo a Gregorio, le dijo, amor, ve por las naranjas. Entonces yo dije, pero ¿a dónde va a ir? ¿Hasta la tienda? No, voy a ir al árbol. Y baja las frutas, las trae, las corta, y uno se está tomando ese juguito de naranja, wow, muy fresco del árbol. Es algo increíble, es una experiencia muy linda ver un árbol lleno de frutas y uno acercarse y bajar una fruta tan fresca, tan rica, y comérsela. Es algo maravilloso. Pero para que un árbol de frutas, ¿qué proceso tiene? Una semilla que se siembra, crece un retoño, crece un arbustico, crece un árbol, al rato salen flores, se florece, y después de las flores empieza a dar las frutas pequeñas, empiezan a crecer hasta que las frutas llegan a tener el color y la forma y todo listos para bajarlas y comer. Todo eso es un proceso, un gran proceso, y yo quiero que tomemos esa idea de ese proceso para pensar ahora en el fruto en nuestras vidas. El fruto. Porque el fruto es el resultado de lo que sembramos. El fruto no es algo que se da de un día para otro. El fruto es algo que lleva un proceso, años. Tuvimos también la oportunidad, los hermanos allá organizaron para ir a una finca cafetera y nos hicieron el tour del café. Habían ahí muchos extranjeros en el tour y bueno, toda la gente. Y entonces nos metieron ahí un recorrido como de 3 horas en la finca cafetera y nos mostraron desde el inicio, desde cómo se plantan las plántulas ahí pequeñitas, cómo empiezan a crecer y todo el proceso. Yo aprendí muchas cosas que no sabía acerca de nuestro café colombiano. No, realmente uno sabe muy poco del proceso del café y de cómo la plántula se mete allí, pero en principio empieza en arena, las cultivan, después de ahí las sacan y hay que meterle. Entonces nos iba mostrando poco a poco y tuvimos que sacar una plántula de esas de la arena y pasarla a la tierra, meterla allí. Después nos mostraron cómo creció un arbustico, etcétera. Y fue bonito porque también nos pusieron un poncho y un sombrero y una canastica. ¿Para qué? Para recoger.
Y entonces nos metieron, hay sectores en la finca donde hay las plantas, las pequeñas, otras más grandecitas, otras ya muy antiguas, otras que ya fueron cortadas y salieron los retoños, etcétera. Y ya nos llevan al final, y al final entonces nos meten en los sembrados allá. Bueno, cada uno agarre por una fila y a agarrar, pero tienen que agarrar solamente las que están rojas, rojas, rojas. No pueden agarrar las verdes, las medio bichos, solo las rojas. Y allá nos metimos y uy, qué experiencia tan bonita ahí, metido entre los cafetales, ahí sacando el fruto en la canasta, y después en el recorrido nos llevan, cada uno con su canasta pasa a un aparato donde le quita la cáscara, y de ahí pasa a otro lado donde se seca el secado, y después, bueno, todo, hasta que al final nos sientan en una mesa todos y nos traen el café, ¿no? Ya preparado. Bueno, este es de calidad tal, de calidad tal, de calidad ta, 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 ta. Y ahora a probar. Entonces la prueba, póngaselo en la boca, haga un buche, no se lo tome rápido, etc. Unas técnicas ahí. Ahora sienta el sabor por acá, sienta el sabor por acá, sienta el sabor por acá, por acá. Y sí, la verdad, pues uno se toma el tinto y nunca está pensando en el sabor que se siente aquí, ni el que nada se lo toma. Y aprendí muchas cosas y fue delicioso probar esos diferentes cafés y esos sabores tan riquísimos. Pero entonces, al final, para que un árbol de café desde pequeñito hasta que llegue, se necesitan 5 años y después 5 años más para producciones, y en 10 años toca ya cortarlo y vuelve a retoñar, y todo ese ciclo. Era muy, muy lindo pensar en eso. Pero entonces yo pensaba en la vida de uno, en la vida de uno. También recoger frutos de la vida de una persona tiene que ver con lo que sembró. Y muchas veces uno no está pensando en la vida que está llevando, no piensa mucho en cómo va a resultar el fruto de lo que está haciendo ahora, sino que hace un montón de cosas sin pensar en el resultado que quiere recoger después en la vida. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué quieres recoger? ¿Qué quieres recoger? ¿Estás teniendo hoy una vida fructífera? Una vida de muchos frutos buenos, de una persona que está haciendo fructificar su vida de una forma que bendice a los demás. Entonces hablemos hoy del verdadero fruto, del verdadero fruto. Y les invito al Salmo número 1. Vamos a estar recorriendo varios pasajes de la Escritura. Vamos al Salmo número 1, versículo 1. Libro de los Salmos, el primer Salmo, versículo 1, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí. Entonces, mire este salmo. Este salmo me está hablando de un árbol que está al lado de ¿qué condición? Agua. ¿Qué es lo que más necesita una planta? Agua. Agua en las cantidades apropiadas. Pero los árboles con sus raíces saben cuánta agua agarrar. Es diferente cuando tenemos una planta en una matera, ¿cierto? En una matera. Entonces hace poco me gané un regaño acá de mi esposa porque le eché demasiada agua a una de esas plantas lindas que tiene, de flores, muy linda. Era la mejor de todas las que tenemos. Era la mejor de todas. Y le eché demasiada agua y entonces empezó a
Ah, se pudrió. Estamos tratando de recuperarla. Ella me dijo, no le vuelvas a echar tu agua a las plantas. Yo le echo agua a las plantas. Entonces las plantas necesitan la cantidad suficiente. Si es mucha, se dañan. Si es poca, se secan. Y la planta que está al lado de una fuente de agua, pues esa planta con sus raíces sabe cuánta agua y qué es lo que necesita. Y agarra el agua y permanece. Ese árbol, ¿cómo permanece? Cuando hay un árbol al lado de una corriente de agua, ¿cómo permanece ese árbol? Y si es un árbol frutal, ¿cómo es? Todo el tiempo. Todo el tiempo está verde, florecido. En las épocas de cosechas buenas, pues dará las mejores. En épocas de no cosechas, aunque no sea cosechas por estar al agua, da algo de cosechas. Eso es lo que yo he investigado de los árboles que están al lado de las fuentes de las aguas. Entonces, esa es la imagen. Y la imagen aquí es de un creyente, de una persona que escogió no andar en el camino de los malos, no se mete con gente mala. La palabra de Dios dice que las malas amistades y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como nosotros los seres humanos somos inherentemente malos y nacimos esencialmente con naturaleza pecaminosa, ¿qué nos queda más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacer lo malo es la tendencia natural, es lo que nos queda bien y fácil, es lo que nos atrae. Hacer lo bueno en nuestro caso, es antinatural. Necesitamos decisiones para hacer lo bueno, necesitamos poder, capacidad para hacer lo bueno. Este creyente aquí del Salmo 1 escogió no juntarse con los malos, no andar en los caminos de ellos, y la otra expresión ahí es sentarse. Fíjese que aquí va en progreso. Andar, estar y sentarse. Pues cuando uno empieza con los malos, se hace amigo de malos por los laditos, pero después ya anda con ellos y termina ¿qué? Sentado, disfrutando todas las cosas que el malo hace y piensa. Cuando hablo del malo, no estamos hablando de los más ruines hombres, no, el malo es el hombre. O sea, el hombre sin Dios es malo. Puede tener la mejor cara, pero es malo. Sigue hablando de su maldad, sigue hablando desde su propio corazón y no tiene en cuenta a Dios. Nunca tiene en cuenta a Dios, ni está. O cuando usted ha oído a una persona no creyente decir, no es que yo vivo para la honra y gloria de Dios. Jamás. Tampoco muchos cristianos lo dicen. Porque inherentemente el hombre es malo. Entonces, esta persona de acá, el Salmo 1, escogió no andar con esas personas y escogió sembrar en su vida. ¿Qué cosa? Versículo 2. Sino, ese sino, ¿qué significa? En cambio de, en lugar de, sino, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el agua para este árbol? La palabra de Dios. Para el creyente, el agua es la palabra de Dios. Y si yo quiero una vida fructífera, ¿qué necesito? Alimentarme la palabra de Dios. Cada 8 días, ¿verdad? En el culto. ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Todos los días. El arbolito necesita el agua todos los días. Y a poquito. Y a poquito. Todos los días. Y esa es la imagen acá. El creyente que para tener una vida fructífera, la clave está en alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Tomar un poquito. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quién de ustedes le parece la palabra de Dios deliciosa? ¿O a quién le parece muy dura y difícil? O, ay, no me gusta. La razón de que no me guste la palabra de Dios,
es porque hay dos razones por las que una persona no le guste la palabra de Dios o le cueste mucho leerla. Una, porque no es un verdadero creyente. No ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto la palabra de Dios no le es deliciosa. Le es algo muy, muy lejano. No es de su gusto. O dos, si es un verdadero creyente, su corazón está tan lleno de sí mismo y tan del mundo que la palabra de Dios le es de poco sabor. Sí la aprecia, pero le es de poco sabor. Este creyente que está acá dice que la ley de Jehová es su delicia, es decir, se deleita todos los días en leerla, en aprenderla, en degustarla, le parece deliciosa. Y dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que se la pasa todo el día con una Biblia leyéndola, ¿verdad? No, eso no significa. Significa que lo que él aprende de la palabra de Dios lo tiene que en su corazón y en su mente, en su día. Hoy el Señor me habló en la mañana, en la madrugada, esto, y yo lo tengo en mi mente y en mi corazón y lo medito y lo llevo todo el día. Y cada acción y cada cosa que hago en el trabajo, en el estudio, en la calle, en los negocios, etcétera, estoy teniendo siempre en cuenta que Dios me habló y me dijo. Así la palabra de Dios se convierte en mi guía, en mi, ¿cómo se llama? Faro, en mi brújula, en mi guía, cuando es así. ¿Y cuál es el resultado de este árbol que se alimenta del agua que está ahí? ¿Cuál es el resultado? Entonces el resultado, mis queridos hermanos y amigos, es una vida que da ¿qué? Da fruto. Es una vida que se caracteriza por ser una vida fuerte. No se desborona fácilmente, sino es una vida fuerte de fe, de confianza. No es una persona que se deja llevar de las miles de doctrinas erróneas y heréticas que hay en este mundo. No, sino se mantiene firme en la palabra. Le cree a Dios y punto. Y cuando viene alguien a decirle otra cosa, simplemente entiende que es de seres humanos que quieren tergiversar la palabra de Dios y se planta y se firma su raíz en la palabra de Dios, porque le cree a Dios, no a los hombres. Entonces tiene una fe firme, tiene una fe fuerte, bases sólidas. Y aparte de eso, ve resultados maravillosos en su propia vida. Ve que su vida es fructífera. ¿Y qué es lo que hace que una persona se acerque a alguien sabiendo que va a recibir bendición? ¿O qué hace una persona cuando sabe que esa persona y su compañía me es nociva? Hablamos de gente que es nociva, ¿verdad? Que es negativa, gente que se queja. Cada vez que uno se va a hablar con él, siempre está criticando, chismoseando, diciendo, y uno, ¿cuál es la actitud de uno? No quiere estar con esa persona. Cuando le toca, pero realmente no quiere estar con esa persona. Pero ¿cómo es una persona que habla con paz, con gracia, que habla de la palabra de Dios sin fanatismo? Yo odio el fanatismo. Sin fanatismo, sino con realidad, con transparencia, con sinceridad. Que su compañía me transmite paz, me bendice, que conversar con esa persona me llena de ánimo. ¿Les ha pasado? ¿Y cómo es nuestra actitud con esas personas? Las buscamos, ¿verdad? Entonces, una manera de ver si nuestra vida es fructífera es si las personas son bendecidas por mí o al contrario, las personas me evitan porque soy muy cascarrabias, porque mi carácter es difícil, porque hablo feo, porque mis actitudes, todo lo que sale de mí no es bueno. Y esa es una persona que no es agradable. ¿Cómo vas tú a un árbol y ves frutos secos y viejos? ¿Te dan ganas? Nada. Ni siquiera te quieres meter debajo para la sombra. Y si va y me cae un fruto de estos pichos y me daña, entonces me voy de él. Vamos a Proverbios, capítulo 3.
Proverbios capítulo 3. Porque la Biblia habla mucho de esa palabra, fruto. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Esta persona que está acá busca el tesoro más importante de la vida. ¿Cuál es? Un CDT de 300 millones en el Banco Colombia, que es el que más renta está dando. No, es cierto, ¿no? Unas acciones en la compañía tal, que están bien posicionadas en la bolsa, están asegurando buenos dividendos. El mejor carro, el último televisor, el último iPhone, etcétera. Bueno, todo lo que este mundo ofrece. Y hay gente que yo conozco que trabaja por eso. Hay gente que se mata y trabaja por esas cosas. Y su vida tiene sentido en esas cosas. Pero aquí dice de un creyente cuyo objetivo es buscar ¿qué? La sabiduría y la inteligencia. ¿Sabiduría e inteligencia para qué? ¿Para los negocios? No. ¿Sabiduría e inteligencia para qué? Para la vida. Para la vida. Para tomar buenas decisiones. Una decisión mal hecha, ustedes saben, mis hermanos, lo que voy a decir, pero una sola decisión mal hecha puede dañar toda la vida. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Una sola decisión, una. Hizo más o menos buenas decisiones, pero una sola, mal hecha en el momento menos apropiado, en la situación más inesperada, y tomó una decisión, una sola mala, y le puede acarrear muchos problemas. Para eso es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia es para proveernos a nosotros las herramientas, las bases y el conocimiento para tomar buenas decisiones, para saber qué paso dar en todas las áreas, también en los negocios, en la vida familiar, en lo laboral, en lo social, en las relaciones con las personas. Buenas decisiones, necesitamos sabiduría e inteligencia. Ahora, esa sabiduría y esa inteligencia, ¿dónde se encuentran? En Dios, ¿verdad? Solo en Dios. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para dárnosla? La palabra de Dios. Aquí está la sabiduría y la inteligencia. Si alguien desea sabiduría e inteligencia y estudia este libro con disciplina y profundidad, va a encontrar. Pero esto es un proceso. Esto no es algo que mañana, hoy leo todo el Evangelio de Mateo y ya mañana amanezco sabio. No es así. Es como la planta, la semilla que se siembra y que hay que regar y que permite crecer. Todo ese proceso es muy importante a tenerlo en cuenta. Y dice aquí que entonces el buscar la palabra de Dios debe ser más importante que ¿qué? Que buscar las mejores piedras y tener los mejores y mayores tesoros. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Y me encanta lo que dice al final. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Ya, piensa en algo que desees con todo el corazón de este mundo. Tal vez tener una pequeña finca en las Bahamas, con un pequeño yate, y tener una pequeña pensión que te permita vivir bien. Muchos, ese es su propósito de vida y su meta. Pero dice acá, todo lo que puedes desear no se compara con la excelencia de lo que la palabra de Dios y la riqueza que la palabra de Dios puede dar.
Pasemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8. Y el que está hablando aquí es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Muy bien, Juan Bautista. Porque Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento empezó ¿cuándo? En la muerte y resurrección de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Cristo empieza el Nuevo Testamento. Y ahí para atrás todo es Antiguo Testamento. Entonces, el último profeta del Antiguo Testamento, porque no dije qué libro es el último libro del Antiguo Testamento, sino qué profeta. Es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y es quién? Juan el Bautista, que anunció a Cristo. Y él dijo unas palabras muy interesantes cuando predicaba. Versículo 8, dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les llama la atención en este versículo? Varias palabras, ¿verdad? Hacer es la primera palabra, hacer. Hacer es diferente a... Hacer es diferente a... Desear. Diferente a... Querer. Diferente a... Tener intención. Que hay mucha gente que tiene intención de leer la Biblia y entiende que, o sea, ¿cuántas veces hemos predicado esto mismo acá? Muchas veces. Sin embargo, yo sé que hay muchos que todavía no han llevado a cabo esto, y la razón es porque en realidad sí quieren, pero no han hecho. Entonces aquí el énfasis es haced frutos dignos de arrepentimiento. Una persona puede llorar arrepentida por lo que hizo, llorar a moco tendido. Y llorar y gemir, sí, estoy muy arrepentido de lo que hice, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, pero no da frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿su arrepentimiento qué es? No es arrepentimiento, es ¿qué? Remordimiento. Le remordió la conciencia haber hecho eso, pero en realidad no está arrepentido. Porque arrepentido significa que desea en su corazón un cambio total y va a empezar a hacer todo lo contrario. Eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Hacer. El enfoque aquí está en hacer, no solamente en actitudes, en deseos. Entonces quiero enfatizar aquí que el fruto que Dios está buscando en tu vida es una vida de hechos. No de palabras, no de deseos, no de acciones, no de apariencias. Eso se llama hipocresía, cuando uno vive una apariencia ante los demás, sino de hechos. Y los hechos, o sea, los frutos, las manzanas, las naranjas, ¿brotan de qué? ¿De un árbol? Fuerte. Entonces, al final, los frutos son el resultado del carácter del cristiano. Entonces te enfocamos en que el fruto es un resultado de tu carácter. Tal como tú eres tu carácter. Tú eres eso. Algunos tienen un carácter muy inestable y sus emociones son así. Otros tienen un carácter muy influenciable y nunca tienen decisión por sí mismos, sino siempre están yéndose con uno y con otro y con este que le dijo, carácter influenciable, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos un carácter. Otros tienen un carácter muy irascible. Todo lo que les dicen explotan de ira. Precisamente el próximo congreso de Maús, el 1 de mayo, es sobre ese tema, la ira y el manejo de la ira. Y vamos a aprender que la ira es buena, pero que se puede usar muy mal. Pero que la ira bien usada es buena. Eso es un concepto violento, fuerte, y vamos a aprender de eso en el Congreso. Entonces, algunos tienen un carácter muy irascible, otros tienen un carácter demasiado débil. Quieren empezar cosas y no avanzan, no pueden,
por el carácter. De eso estamos hablando, de la esencia de la persona. El fruto es el resultado del carácter. Y cuando hablamos del carácter, el carácter se forma a través de la palabra de Dios. Increíble. La mayoría no está convencida de esta verdad. Yo estoy aquí parado porque estoy convencido de esa verdad. Que el estudio serio y profundo de la palabra de Dios forma el carácter. Lo forma. Me llena de sabiduría y de inteligencia y me ayuda a tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Pues que todos, por ser pecadores, vamos a seguir cometiendo errores y pecados. Es inevitable en esta tierra. Pero el creyente que madura, ya sus pecados han sido controlados por el Espíritu Santo en su naturaleza pecaminosa, ahora está dando más fruto bueno que el fruto malo que su naturaleza pecaminosa da. Y está permitiendo fruto bueno, que surge del agua de la palabra de Dios. Y el agua tiene como fuente a Dios mismo. Entonces, cuando decimos la palabra de Dios, lo que no estamos exaltando el libro, sino estamos hablando de Dios a través del libro que me llena, me provee, me forma, me forma. Pasemos a Juan capítulo 15. Y en Juan 15 encontramos la parábola que Jesús usó de una planta muy popular allá en Palestina. Casi todo el mundo tenía. ¿Qué planta era? La vid. Por la gracia de Dios he estado en Chile y uno cuando recorre Chile, por todas partes que va de Chile, ¿qué hay? Viñedos, por montones. Viñedos, 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 viñedos. Y allá también hacen el tour del vino. Uno va y le explican todo el proceso de cómo llega el vino desde la siembra de la planta, cómo hay que cuidarla, etcétera, hasta que las uvas después cómo se sacan, se fermentan y todo el proceso del vino. Pero entonces lo más rico cuando uno va a esos tours, ¿qué es? La prueba de vino. Sí, o sea, a mí me encanta el vino. Me gusta mucho el vino. Poquito, ¿no? Poquito. Bueno, no tan poquito. Por ahí así. Pero me encanta el vino, es muy rico. Y hay vinos para toda clase de comida, ¿verdad? Con la carne, tal vino, ¿cierto? Como aperitivo, tal otro. Y así, y hay variedad de vinos. ¡Qué rico! Fíjense que lo que más deleite hay en lo que estamos hablando no es la planta, pues uno la mira y dice qué linda. Los frutos los ve ahí y dice, pues, qué lindo, pero eso no es lo más bonito. ¿Qué es lo más bonito? Y por eso digo que lo más lindo de una vida, de una persona que da fruto bueno, es que bendiga mi vida. Yo acá miro y hay aquí unos hermanos cuyo fruto ha bendecido mi vida. Yo he tomado fruto de ellos. Yo veo aquí varios de mis hermanos y yo he sido bendecido por algunos de ellos y los frutos que ellos dan. A veces ni ellos mismos se dan cuenta que yo bajo frutos de ellos y los como porque bendicen mi vida. También veo otros hermanos. Sigamos. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano o rama, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se fijan el énfasis? La palabra es la clave. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o cuando ha visto usted una rama solita dando mucho fruto. Imposible.
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, esto es inevitable. Si yo permanezco en Cristo y Cristo en mí, es inevitable, ¿qué cosa? El fruto. El fruto es inevitable. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aclaración, aquí no está hablando del infierno ni de la condenación. Aquí está hablando del desperdicio de una vida, de un verdadero cristiano que va al cielo, pero cuya vida en la tierra fue desperdicio. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ustedes creen lo que leo a continuación? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ustedes han visto eso en su vida? Pedir lo que quieren y que les sea hecho. Y eso es porque hay una vida fructífera. Una vida fructífera llega al punto de alguien que está tan conectado con Dios y su palabra y hay tanto fruto que su oración es escuchada y respondida. Eso es lo que quiere decir acá. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El dueño de las plantas, ¿cuándo está más contento? ¿Cuando siembra? No. ¿Cuando tiene que echarle abono y todo eso? No, ahí es mucho trabajo. Cuando tiene que cuidar la planta de esto, de aquello, no, ahí no. ¿Cuándo es? Cuando hay fruto, cuando viene la cosecha. Y en ciertas culturas, cuando hay tiempo de cosechas, ¿qué hay? Fiestas. Hay poblaciones y comunidades que hacen fiestas en la época de la cosecha. Termina la cosecha y todo el mundo comida, a bailar, a cantar, a divertirse, porque eso es lo que significa aquí cuando Jesús dice, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo se siente Dios al ver tu vida llena de fruto? Está feliz, está contento, hace fiesta en el cielo. Cuando ve a alguien, una persona que está dando mucho fruto, mucho fruto. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este pasaje hay dos palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? La primera, una palabra que se repite 11 veces en este corto pasaje. ¿Cuál es la palabra? Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Estar firme, permanente, constante, disciplinado. Está ahí, permanecer. Y hay tres cosas que este pasaje nos dice permanecer. Uno, permanecer en Cristo.
en tener una relación profunda, íntima con Él. No los domingos por la mañana en el culto. No cuando usted está en las peores condiciones y situaciones y ahí sí clama a Dios. No. Permanecer significa que hay una relación tuya con Cristo todos los días. Que andas con Cristo. En el trabajo, en el estudio, en la calle, en el partido de fútbol. En donde sea, tienes una permanente relación con Cristo. Segundo, permanecer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el medio por el cual Dios me da el agua, la savia, lo que necesito, todo lo que necesito para ese crecimiento. Debo permanecer en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, permanecer en su amor. ¿Por qué? Porque el amor es la motivación correcta. Esta mañana en la meditación que nos dieron sobre las ofrendas, nos hicieron énfasis en eso. Que si hay una motivación correcta, mi ofrenda será correcta. Si mi motivación es el amor a Dios, voy a dar mi ofrenda amando a Dios. Si mi motivación es otra, será una manera incorrecta. Y la otra palabra clave en este pasaje, ¿cuál es? 11 veces se repite la palabra permanecer. Y 8 veces la palabra fruto. Porque al fin y al cabo, el propósito de una planta es dar fruto y sacar el fruto. Ese es el propósito mayor de una planta frutal, que dé el fruto. Y el fruto es el resultado de la anterior palabra. Otra vez voy a decir eso. El fruto es el resultado de permanecer. El que no permanece en Cristo no da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí da mucho fruto, da mucho fruto. Y me encanta que en este pasaje habla de fruto, de más fruto, de mucho fruto. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas, un progreso cada vez mayor del fruto. Que como dice ahí, que Dios se glorifique. Una imagen que me llega a la mente cuando yo pienso si Dios se glorifica, es la imagen si yo le saco una sonrisa a Dios. ¿Has visto cuando uno, en estos días con Laura y su bebé, cuando el bebé está llorando y quejándose y llorando chinchoso, yo le miro la cara a mi hija? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tan lindo el bebé, tan precioso. Está sonriente, ¿verdad? No, la cara es como de angustia, ¿verdad? Ay, pero este niño, ¿cómo lo calmo? ¿Qué mal le hacemos? ¿Qué le ponemos? Pero cuando el niño está bien, está contento, ¿cómo es la cara de Laura? Feliz, se sonríe. Y yo pienso lo mismo de Dios. ¿Cuántas veces hago que Dios tenga una cara que no quiero? Cuando me mira y me ve a mí chinchoso y haciendo cosas que no lo honran, que lo desagradan. Cosas horribles, que son manchas. Cuando no solamente pecados en conductas, sino también cuando no confío en Él, cuando no tengo la fe en Él, cuando no le creo lo que dice su palabra. Entonces, no le saco una sonrisa a Dios. ¿Piensas que le has sacado sonrisas a Dios? ¿Sí o no? ¿Piensas que le has sacado alguna sonrisa a Dios? Espero que sí, que todos le hayamos sacado una sonrisa a Dios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. Dice así. Romanos 6, 21 y 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, ¿de qué está hablando este versículo? De la vida que llevábamos antes sin Cristo. Y todas las cosas que hacíamos eran ¿qué? Vergüenza. Y el fruto es muerte. El fruto es muerte. Esto es impresionante. Y así se califica la vida de alguien sin Cristo, aunque usted en apariencia pueda ver que la persona es buena persona.
que es tan buena persona, que es tan alegre, pero eso es pura apariencia, porque adentro su condición sin Cristo es vacía, sin propósito, y la está llenando con montones de cosas que no son, y su fin es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Qué lindo que los que andamos en Cristo hemos sido libertados del poder del pecado, todavía no de la presencia del pecado. El pecado sigue con otro, pero sí del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder a menos que yo se lo dé. Pero ya el pecado ya no tiene poder sobre mí, dice aquí. Y hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí hoy? Hemos sido hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto, aquí viene el fruto. ¿Qué es el fruto? La santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso por medio del cual Dios está obrando en mi vida aquí en esta tierra para llevarme a tener el carácter de Cristo, ya no el carácter pecaminoso mío que tenía, sino un proceso para llevarme a tener el carácter de Cristo, para que yo cada día en mi vida me parezca más al hombre perfecto, que es Cristo, y su carácter perfecto. Eso es el proceso de la santificación que dice aquí. Y obviamente el fruto es finalmente la vida eterna, la vida eterna. Pasemos a Gálatas capítulo 5. Espero que estén anotando todos esos pasajes para que en su casa, hoy en la tarde o esta semana, los vuelvan a pensar, los vuelvan a estudiar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Andad qué? En el espíritu. ¿Y no satisfagáis qué? Piensen en eso, mediten en eso. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que se os dé la gana. No hice así, pero yo lo dije así. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Mire el fruto de la carne. La carne da como fruto obras desordenadas. Miren, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Hay quienes en este mundo, hombres, que piensan que los celos son buenos, que se necesitan. No, son frutos malvados de la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ahora mira el cambio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué comparación, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto de la carne? Una conducta corrupta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Noten que si ustedes analizan el fruto de la carne, las obras de la carne son acciones malvadas. Pero si ustedes analizan el fruto del Espíritu no se enfoca en acciones, sino en carácter, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Son características de carácter, no tanto hechos, porque los hechos se producen del carácter que tú tengas. El carácter que tú tengas
es el que produce los hechos y la forma de vida como vives. Y los demás vemos en tu vida lo que tu carácter produce, lo que tú eres. Así es. Así de sencillo, así de sencillo es. Y termino en Colosenses capítulo 1, que es Colosenses capítulo 1, es el versículo lema de mi vida. Capítulo 1, 9 y 10. Estos dos versículos los comparto porque son los versículos lemas que he tenido en mi vida. 1, 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Otra vez, la fórmula es clara. Si usted dice, ¿cómo es la fórmula para una vida victoriosa? Aquí está la fórmula, simple. La fórmula es que su vida esté centrada en Dios, que su fuente sea la palabra de Dios todos los días, y que su dependencia en el poder de Dios haga que esa palabra de Dios se convierta en algo real en su vida, forme su carácter, y después de que su carácter está formado, ¿qué se producen? Frutos que bendicen a todos los demás. Yo creo que tú, a través de esta charla, esta enseñanza, esta meditación, has estado mirando y reflexionando tu vida. Has estado mirando cómo cosas que has hecho has dañado tu vida profundamente. Algunos hasta llorarán diciendo cuánto tiempo perdí, ¿verdad? En el mundo, en las cosas vanas de este mundo. Y otros reflexionarán diciendo cuánto tiempo estoy perdiendo ahora, porque no le estoy dando la importancia a la palabra de Dios en mi vida y mi permanencia en Cristo. Y estarán haciendo hacia adentro de sus corazones. Fíjense que aquí no, lo importante, mis hermanos, no es cuánto sabes tú de Biblia. Yo conozco teólogos que saben Biblia por montones y tienen vidas desastrosas. Ahí el conocimiento es basura. Así sepan mucho de cosas de Dios. Y una persona con mucho conocimiento, cuyo conocimiento es basura, no tiene ningún valor. Sino que ese conocimiento de la palabra de Dios diario se tiene que convertir en el formación del carácter y llevarme a ser esa persona que es agradable a Dios, agradable a mi esposa, agradable a mis hijos, agradable a mis nietos, que bendiga, que vengan a ti y que cuando la persona venga a ti tú bendigas con tu propio carácter, sin fingimiento, sin hipocresía, sino como tú eres, bendigas a todos los demás. Y concluyo, mi conclusión entonces es que para lograr esta meta necesitas una cosita muy importante, que es ¿qué? Disciplina. Disciplina. Si quieres crecer así de esa manera, y esto es un proceso para toda la vida, pero si quieres crecer así de esta manera y desarrollarte, necesitas disciplina. La disciplina del estudio bíblico. La disciplina de cada día estudiar un pedazo de la palabra de Dios. Eso hace la diferencia más grande. La disciplina del estudio bíblico, de entender este concepto y alimentar tu vida como el árbol que necesita el agua todos los días para mantenerse así. La disciplina del estudio bíblico. 2, la disciplina de la oración. Porque la oración, en mi concepto, la oración no es la herramienta para salir corriendo a pedirle cosas a Dios. No es. El que hace eso es inmaduro en la palabra.
Es muy carnal el que usa solamente la oración para salir corriendo a pedirle a Dios cosas para sí mismo. No, la oración es el medio de comunicación y de relación, de conversación con Dios, de sentarse con mi Padre a conversar, a hablar. Eso es la oración, el disfrute de hablar con Dios, no solo de pedir o no solo de agradecer, no, de conversar con Dios. Pero la oración se alimenta de la palabra de Dios. Orar sin palabra de Dios no tiene mucho contenido. Leer la palabra de Dios y no orar nos queda faltando. Necesitamos la palabra y la oración en nuestras vidas. Aprender esa disciplina, la disciplina de la oración. Y cuando hablo de la oración, no solamente hablo de la oración de un momento en la mañana cuando tú te metes en tu cuarto o en tu sitio. Yo siempre les he contado, yo tengo mi sillita donde me siento bien en la mañana, ahí a hacer mi devocional. Y ahí tengo mi tiempo de oración. Pero no solamente oración en ese momento, es una actitud de oración todo el día, donde yo puedo hablar con Dios todo el tiempo, en medio de crisis, en medio de bendiciones, de todo, una relación de hablar con Dios. Y por último, la disciplina de la mente, la disciplina del estudio, la disciplina de la oración y la disciplina de la mente. La disciplina, ¿qué quiere decir la disciplina de la mente? ¿Qué quiero enseñar a través de la disciplina de la mente? Es la capacidad que leímos al principio en el Salmo 1 de meditar en la palabra de Dios día y noche. La disciplina de la mente es que yo soy capaz de retener verdades de la palabra de Dios que me afectan el día, las acciones del día, que me acuerdo de la palabra de Dios y lo que Dios me dice a través del día completo. Eso se llama la disciplina de la mente. El Señor nos ayude entonces a tomar decisiones para ser personas disciplinadas que nos lleven a un carácter que dé mucho fruto y que bendiga a otros. Amén.